Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Vamos a ver en este vídeo la resolución del examen de física de las PCE de la UNED de la convocatoria de mayo del 2021. En concreto vamos a ver la del Tribunal de París. Ya veréis que es un examen muy parecido a otros tribunales de física, ¿vale? Del mismo año. Entonces hay pequeñas diferencias que vale la pena mencionar, pero básicamente en esencia es igual, ¿vale? Bueno, vamos a resolver la parte de test en este vídeo, que es, como ya sabéis, son 15 preguntas, de las cuales vosotros tenéis que contestar solamente a 10. Pues venga, empecemos con la primera. Dice, si g es la aceleración de la gravedad sobre la superficie terrestre y g1 es la aceleración de la gravedad a una altura sobre la superficie terrestre igual al radio de la Tierra, ¿cuál es la relación entre g y g1? Bueno, pues ya vemos aquí las tres opciones, ¿no? Nos están dando un cociente de dos magnitudes. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, lo primero es poner cada una de las expresiones. Primero la gravedad sobre la superficie terrestre, que ya sabéis que es constante de gravitación por la masa de la Tierra, dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado, que es la distancia, ¿no?, a la que estamos situando o estamos mirando ese campo gravitatorio. Luego vamos a hacer lo mismo para G1, ¿vale? Que sería G por M, pero ahora la distancia ya no es el radio de la Tierra, sino que es el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie, que en este caso nos dicen que es igual al radio. Con lo cual tendríamos radio más radio, 2 radios, ¿vale? 2 radios al cuadrado. De ahí es de donde sale este 4, ¿vale? 2 al cuadrado es 4, pues 4 veces el radio de la Tierra al cuadrado. Y ahora ya podemos hacer el cociente, ¿vale? Cuando hacéis estos cocientes se nos van todas las magnitudes iguales, se simplifica y solamente nos va a quedar 4. Con lo cual la respuesta correcta era la A. Pregunta 2, también de interacción gravitatoria. Nos dice que tenemos dos masas, la masa A y B, que no nos dicen lo que valen, ¿vale? Y la masa A está situada en el punto X igual a 0, mientras que la masa B está en el punto X igual a 5 metros. Siendo G la intensidad del campo gravitatorio total, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vale, ¿el campo gravitatorio total es 0 en algún punto menor que 0? ¿En algún punto entre 0 y 5 o en algún punto mayor que 5? Bueno, vamos a ver. Primero situamos las masas y nos damos cuenta de que en algún punto entre la masa A y la masa B, el campo gravitatorio que crea cada uno de estos cuerpos sobre ese punto va a compensarse, ¿vale? Es decir, tendríamos que la gravedad en módulo creada por el cuerpo A va a ser igual a la gravedad en módulo creada por el cuerpo B. Eso no quiere decir que sepamos dónde está ese punto, pero sabemos que tiene que estar entre 0 y 5 metros. Para calcularlo nos deberían dar la relación entre las masas, ¿de acuerdo? Si supiéramos la relación entre la masa A y la masa B, podríamos calcular exactamente ese punto. Pero aquí no nos las daban y era simplemente una pregunta más bien teórica, ¿no? De ver que tiene que estar entre medias de las dos, ¿de acuerdo? Imaginaos que las masas fueran iguales. Bueno, pues ese punto sería justamente el punto central entre las dos masas, a 2,5 metros, ¿de acuerdo? Así que ya podemos afirmar pues que se trataba de la opción B. La pregunta 3 también es de interacción gravitatoria. Nos dicen que tenemos un planeta A con un radio A y cuya velocidad de escape desde la superficie del planeta es v sub p a. Y luego tenemos un segundo planeta B, también sabemos que la densidad de esos dos planetas es la misma, pero su radio es 0,5 veces el radio del planeta A, es decir, que es la mitad, ¿vale? Siendo v sub b la velocidad de escape desde la superficie del planeta B, ¿cuál es la relación entre estas dos velocidades? ¿Vale? Bueno, pues una vez más, comparar dos magnitudes haciendo el cociente. Vamos a ver si recordamos cuál es la expresión de la velocidad de escape. Si no la recordáis, siempre la podéis deducir. Recordad que para deducir la velocidad de escape tenemos que recordar cuál es la definición. Bueno, pues es la velocidad mínima que tiene que tener un cuerpo cuando lo lanzamos para que deje de estar sometido a la atracción gravitatoria del planeta. En este caso lo hacemos por energías, ¿no? Igualamos la energía mecánica inicial con la final. La final, como lo vamos a lanzar muy lejos, en el infinito, digamos, va a dejar de estar sometido a la atracción gravitatoria y por lo tanto vamos a coger como energía mecánica 0. Ya sabéis que la energía potencial
en el infinito es 0 y la energía cinética pues también sería 0, con lo cual nos queda esto igualado a 0 y tenemos la energía cinética inicial, que tiene la velocidad de escape, y tenemos la energía potencial inicial, que como estamos sobre la superficie del planeta, pues tendría un radio del planeta, ¿no? Bien, a partir de aquí, despejando la velocidad, nos queda esta expresión que ya conocéis, ¿no? Que es la raíz cuadrada de 2 veces la constante de gravitación por la masa del planeta entre el radio del planeta. Vale, a partir de aquí, nos fijamos que nos dice el enunciado que las densidades son iguales, es decir, que la densidad del planeta A y el planeta B son iguales. De aquí podemos igualar densidades, es decir, la densidad es la masa entre el volumen, y el volumen siempre cogemos el volumen de una esfera, ¿vale? Que es 4/3 pi por el radio al cubo, es decir, suponemos que los planetas son esféricos. Esto siempre se hace igual. Aunque no nos lo digan, tenemos que suponer que los planetas son esferas, ¿vale? Bien, ya veis que relacionando estos conceptos y relacionando estas magnitudes nos queda que la masa A entre la masa B va a ser una relación de radios al cubo, ¿vale? Como sabemos la relación entre los radios, solo hay que sustituir y nos queda que este es un factor de 8. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que la masa A es 8 veces la masa B, ¿vale? Ahora ya sabemos la relación entre las masas, sabemos la relación entre los radios y podemos comparar las velocidades de escape. Nos quedaría, haciendo el cociente, pues ya ponemos las dos expresiones que hemos visto, ¿vale? Y nos queda la raíz cuadrada de las masas, ¿veis? Masa A entre masa B, dividido entre los radios, radio A entre radio B. Como la masa A entre la masa B vale 8, según lo que hemos calculado, y el radio A entre el radio B, solo hay que mirar la expresión, ¿no? Pues sería 2, porque este 0,5 pasaría al otro lado y el radio B pasaría dividiendo, nos quedaba la raíz cuadrada de 8 entre 2, que es 4. La raíz de 4, 2. Y por lo tanto este resultado tenía que ser la opción C, ¿vale? Así que, problema súper clásico, ¿vale? De relacionar magnitudes es ir haciendo poco a poco, con los datos que os dan, hasta llegar a simplificar todas las magnitudes que tengan en común y nos quede un numerito, ¿vale? Pregunta 4. Considera una masa que se coloca en reposo en el seno de un campo gravitatorio y se deja libre. ¿Bajo qué circunstancias la masa permanecerá en reposo? Bueno, ya sabemos, vamos a ver, si yo tengo un par de masas, ¿vale? Sabemos que en algún punto, en concreto si las masas son iguales sería en el centro, el campo gravitatorio sería nulo. ¿Por qué? Pues porque se igualarían los módulos de los dos campos gravitatorios, con lo cual aquí, en el punto P, el campo gravitatorio es 0. Si el campo gravitatorio es 0 y yo coloco aquí una masa en el punto P, esa masa estaría en reposo. Así que, ¿cuál es la condición para que algo no se mueva? Que las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sean 0. Y ya sabéis que la fuerza tiene que ver con el campo, entonces básicamente es mirar dónde el campo vale 0. Aquí dice, únicamente cuando se sitúe en un máximo o mínimo local del potencial gravitatorio. ¿Qué relación hay entre el potencial gravitatorio y el campo gravitatorio? Bueno, pues esto hay que recordar, como ya hemos visto en clase, que el campo gravitatorio se puede calcular como menos el gradiente del potencial gravitatorio. Es decir, una derivada. Es una derivada espacial, pero es una derivada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el campo gravitatorio vale 0, la derivada de algo vale 0. Y cuando la derivada vale 0, ¿qué quiere decir? Que esa magnitud presenta un máximo o un mínimo, ¿vale? Entonces ya vemos que la respuesta tiene que ser la A. Fijaros que la B dice nunca, pues siempre se moverá hacia potenciales gravitatorios superiores. A ver, eso no es cierto. Primero, ¿por qué? Porque ese cuerpo se va a mover siempre en la dirección de los potenciales decrecientes, ¿vale? Como ya sabéis. Por eso este menos. Es decir, cuanto más grande se hace el potencial, el campo gravitatorio tiene un signo menos delante, ¿lo veis? Eso quiere decir que el campo gravitatorio va dirigido hacia los potenciales decrecientes, no crecientes, ¿vale? Entonces, ¿por qué no es la C? Porque dice que siempre se moverá, no siempre se va a mover, es decir, se va a mover a no ser que el campo gravitatorio sea nulo, y en este caso lo puede ser, ¿lo veis? Entonces, cuando el campo gravitatorio se anula, quiere decir que el potencial gravitatorio presenta un máximo o un mínimo, aquí ya podéis ver que se trataba de un máximo, también lo podéis ver así, si yo coloco aquí una masa y la movemos un poquito, ¿qué va a pasar? Pues que se va a sentir atraída por un cuerpo por el otro. Es decir, está en una especie de equilibrio inestable, ¿de acuerdo? Entonces eso se corresponde con un máximo.
Y básicamente teníamos que interpretarlo de esa manera. Esta es una pregunta que ya ha salido en otros tribunales del año pasado y que volverá a salir seguramente este año, porque es un concepto que tenéis que tener presente, que hay una relación entre el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio a través de esta derivada, ¿vale? Entonces, no os lo van a pedir calcular, pero sí interpretar. Bueno, pues ya vemos que se trataba entonces de la opción A. Vamos con la pregunta 5. Considera una carga más Q positiva, ¿vale? Situada en reposo en el origen de coordenadas. ¿Qué podemos decir acerca del trabajo externo que es necesario realizar para colocar en las cercanías del origen de coordenadas otra carga idéntica que estaba inicialmente en reposo a una distancia muy grande? Bueno, fijaros que aquí hay que tener presente dos cosas. Primero, que las dos cargas son positivas, porque nos dicen cargas idénticas. Si una es positiva, pues la otra también será positiva. Y la segunda cosa que hay que tener presente es que el trabajo que me piden es el trabajo externo, ¿vale? Entonces, muy importante. Vamos a ver. Esta sería la situación inicial. Tenemos las dos cargas separadas a una distancia inicial muy grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos una energía potencial debida a estas dos cargas, que ya sabéis cómo se calcula, ¿no? La K por el producto de las cargas dividido entre la distancia. Ojito que aquí la distancia sin elevar al cuadrado, ¿vale? Que es una energía potencial. Muy bien. Ahora vamos a ver la situación 2, que es que se nos acercan las masas. Yo cojo esa masa y la pongo muy cerca de la otra. La distancia, como veis, ahora ha disminuido. Y tenemos una nueva energía potencial que vamos a llamar energía potencial final. K por la carga al cuadrado entre la distancia final, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que me piden el campo, trabajo del campo. Ya sabéis que como es un campo conservativo, pues se puede expresar como menos la diferencia de la energía potencial, ¿vale? La variación de energía potencial, bien. Pero no me piden el trabajo del campo, me piden el trabajo externo. El trabajo externo es justamente menos el trabajo que hace el campo. Cuando el campo hace un trabajo positivo, el trabajo externo es negativo y viceversa, ¿vale? Así que hay que cambiarle el signo a esto. Así que nos queda que el trabajo externo es justamente la diferencia de energía potencial, final menos inicial, y ya vemos que podíamos expresarlo de esta manera. Muy bien, fijaros en un detalle. 1 partido por una distancia final muy pequeña va a ser mucho más grande que 1 partido por una distancia más grande. Así que este término que tenemos entre paréntesis va a ser positivo y las cargas son positivas, con lo cual este trabajo va a ser positivo. Es decir, que a mí me va a costar un trabajo coger esa carga y acercarla, porque el campo está intentando alejarlas, ¿vale? Ya sabéis que la atracción entre dos cargas positivas es una repulsión, no es una atracción. Tengo que vencer esa fuerza de repulsión para atraerlas y acercarlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo que hacer un trabajo externo positivo. Esa es la interpretación y esta es la manera matemática de ver que efectivamente era así. Bueno, pues ya veis que se trataba entonces de la opción A, ¿no? El trabajo externo va a ser positivo. Si nos hubiesen pedido el trabajo del campo, pues nos habría quedado negativo, ¿lo veis? Porque al mover esas cargas, el campo, no estaría trabajando, sino todo lo contrario, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a ver las 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el potencial eléctrico es cierta? Tiene unidades de energía, es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Bueno, esta se puede hacer por puritos sentido común. Si a mí me dicen que es una magnitud vectorial o escalar, o es una cosa o es otra. Así que la A no puede ser. ¿Lo veis, no? Entonces, tenemos que saber si se trata de una magnitud vectorial, como el campo gravitatorio, las fuerzas, o es una magnitud escalar, como la energía potencial o el potencial, ¿vale? Pero bueno, vamos a profundizar un poquito. Si yo tengo una carga, vamos a coger una carga positiva, pero podría ser negativa, es igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que a una cierta distancia de esa carga, en el punto P, yo tengo un potencial eléctrico que es la energía potencial por unidad de carga, ¿vale? Es como si yo tuviese aquí una carga Q' en el punto P, calculásemos la energía potencial entre Q y Q' y hiciéramos el cociente de esa energía potencial entre Q'. ¿Qué nos va a quedar? Pues K por Q partido por R. ¿Esto tiene unidades de energía? No, porque estamos haciendo energía dividido entre una carga. Así que tiene unidades de julios partido por culombio, que ya sabéis que en el sistema internacional,
cogemos como unidades los voltios, que es equivalente, ¿vale? Así que las unidades del potencial eléctrico son los voltios, es la tensión, el voltaje, la diferencia de potencial, son todos sinónimos, ¿vale? Y se mide en voltios. Por otro lado, ya vemos que esto no es una magnitud vectorial, ¿no? No es ningún vector, es una magnitud escalar. Así que, recordad, tiene unidades de voltios, es una magnitud escalar, por lo tanto era la opción C. Venga, vamos con la 7. Considera una carga positiva, más Q, situada en reposo en el punto X igual a menos L. En el punto X igual a L se sitúa también en reposo otra carga de igual valor, pero signo opuesto, menos Q. ¿Habrá algún o algunos puntos del eje de las X en el que el campo eléctrico total sea nulo? Aquí nos dicen sí, dicho punto va a estar entre menos L y L, sí, dicho punto va a estar entre, bueno, para valores de X menores que menos L o mayores que L, o no, no hay ningún punto del eje en el que el campo eléctrico total sea nulo. Vamos a verlo. Si yo tengo aquí la distribución de cargas puntuales que nos dice el enunciado, ¿vale? Aquí tenemos a la positiva en menos L y la negativa en L. Lo he puesto con un colorcito azul la positiva y rojo la negativa. Vamos a ver, a la izquierda, vamos a mirar qué pasaría para valores de X menores que menos L. Bueno, pues que yo tendría un campo eléctrico creado por la carga positiva que es hacia afuera y un campo eléctrico creado por la carga negativa que va hacia la carga, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el que está más alejado es mucho menor. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? De hecho, a la distancia al cuadrado. Así que cuanto más nos alejamos de una carga, menor es el campo. Claro, aquí es imposible, en ninguna de estas zonas podemos tener que los módulos de estas dos flechitas, ¿veis?, se igualen. Es imposible. Así que en esta zona no puede ser. Vamos a ver qué pasa entre medias, ¿no? Entre menos L y L. Cogéis un punto cualquiera y os dais cuenta de que el campo eléctrico creado por la carga positiva va a ir hacia la derecha, ¿no? Alejándose de la carga. En cambio, el campo eléctrico creado por la carga negativa iría hacia la carga. Es decir, que van los dos campos en el mismo sentido, con lo cual vectorialmente se sumarían. Así que es imposible que aquí se cancelen los campos, es decir, nunca vamos a tener un campo eléctrico total nulo, ¿vale? Y luego vamos a ver qué pasa a la derecha. Bueno, pues a la derecha pasa lo mismo que a la izquierda, solo que al revés, ¿no? Vamos a tener que en cualquier punto que quede para valores de X mayores que L, vamos a tener un campo eléctrico creado por la carga negativa mucho más intenso y el campo creado por la carga positiva, que va a ir hacia la derecha, va a ser mucho menos intenso porque está más alejado de la carga. Entonces tampoco se pueden cancelar. Es decir, que no hay ningún punto en el eje de las X en el que el campo eléctrico total sea nulo, ¿vale? Esto es lo que teníais que pensar un poco y razonar, ¿de acuerdo? Venga, vamos con la pregunta 8, que va de inducción, ¿vale? Inducción magnética. Dice, se induce corriente en una espira rectangular cuyo plano es perpendicular a un campo magnético uniforme y constante si se desplaza sin cambiar su orientación. A ver, vamos a ver. Aquí nos dicen sí, dicha corriente es proporcional a la velocidad, sí, dicha corriente no depende de la velocidad o no. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. Realmente la pregunta está un poquito mal formulada porque nos deberían decir que esa espira se está moviendo dentro del campo magnético y que ni entra ni sale del campo. Siempre que se esté moviendo dentro del campo, fijaros, la orientación no cambia, es perpendicular, tendríamos un escenario como el que veis en la figura, ¿no? Aquí yo he puesto el campo magnético hacia dentro del papel, pero podría estar hacia afuera, eso es lo de menos, ¿vale? La cuestión es que si yo muevo la espira, ¿vale?, y no cambio su orientación, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que como ya sabéis, el flujo de campo magnético va a ser campo producto escalar por superficie, el vector superficie. Y eso no va a variar porque nos dice que la superficie, fijaros, siempre va a ser la misma, ¿no?, por la que está atravesando ese campo siempre va a ser la misma, y el campo nos dice que es constante y uniforme, con lo cual tampoco va a variar con el tiempo. Y como la orientación tampoco varía, pues aquí el campo no varía, la superficie no varía, el ángulo no varía nada, ¿no? El flujo es constante. Cuando yo intento calcularme la fuerza electromotriz inducida, que es menos la variación de flujo respecto del tiempo, que nos va a dar 0. Es decir, que no hay fuerza electromotriz inducida. Si no hay fuerza electromotriz inducida, no puede haber corriente inducida. Así que la respuesta en este caso es no.
¿vale? Simplemente no puede haber una corriente inducida si no hay una variación de flujo magnético con el tiempo. Así que en este caso la respuesta era la C. Vamos con la 9, que va de ondas. Considera una onda armónica transversal. Transversal ya sabéis qué quiere decir, ¿no? Que su elongación, ¿vale? Su perturbación se está produciendo transversalmente a la dirección de propagación de la onda. O sea, básicamente lo de siempre, ¿vale? Que se propaga a lo largo del eje de las X. Vale, no sabemos en qué sentido. Nos dicen cuál es la frecuencia angular, omega, nos dicen el número de onda, K, y la amplitud A. Nos dan la ecuación, perdón, expresada de esta manera, que es la manera tradicional, pero fijaros que tenemos kx menos omega t, bueno, y nos preguntan en qué sentido del eje X se propaga. Sentido positivo, sentido negativo, no tenemos datos suficientes para saber el sentido de propagación. Bueno, vamos a ver. Cuando yo tengo una expresión de la ecuación de una onda, fijaros que yo puedo sacar fuera como factor común la k. ¿Qué nos queda? X menos v por t. Esto, en matemáticas ya lo habéis visto. A la variable x le estoy restando algo que va aumentando con el tiempo. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que nos vamos a estar desplazando hacia la derecha. Esto se va a mover en sentido positivo del eje de las X. Si por el contrario tuviésemos aquí un más, se desplazaría en sentido negativo del eje de las X, ¿vale? Esto es muy importante que lo recordéis. Lo que tiene que pasar es que el signo que va delante de la X y el signo que va delante de la omega tienen que ser iguales o diferentes. Si son iguales, ya sea positivo, positivo, negativo, negativo, se va a mover hacia la izquierda. Si uno es positivo y el otro es negativo, me da igual cuál sea de los dos, ¿vale? Pero tengan signos diferentes, entonces se nos va a propagar hacia la derecha. En este caso, pues la onda se propaga en el sentido positivo del eje de las X y podríamos expresarlo de esta manera, ¿veis? Lo habréis visto más como omega t menos k por x, pero fijaros que es lo mismo si yo cambio un poquito la fase y le pongo más menos pi, ¿vale? Es exactamente la misma expresión, simplemente le hemos cambiado todo de signo y el seno queda afectado pues por un más menos pi, ¿de acuerdo? Así que en cualquier caso ya vemos que esto se va a propagar en el sentido positivo del eje de las X. Esta pregunta el año pasado, por ejemplo, en la convocatoria de mayo se hizo de muchas maneras. De hecho, salió en el problema de otros tribunales. Aquí nos lo han puesto en forma de pregunta tipo test, ¿vale? Pero muy importante que tengáis claro el sentido de propagación de una onda. Venga, vamos con el pregunta 10. También es de ondas. En este caso del sonido, ¿no? Nos dicen que el oído humano es capaz de percibir sonidos de frecuencias comprendidos entre 20 y 20.000 Hz. Esto mismo lo hemos explicado en clase. Sabiendo que la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de onda mínima que puede percibir el oído humano cuando se encuentra en el aire? Bueno, pues una pregunta idéntica a esta la hemos resuelto muchas veces en clase, ¿vale? Básicamente, ¿qué hemos de hacer? Bueno, ya sabéis que cuando la frecuencia es la mínima, tenemos la máxima longitud de onda. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Así que si yo quiero despejarme la longitud de onda, pues cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda y viceversa. Vale, pues hacemos los calculitos y vemos que esa longitud de onda correspondiente a los 20 Hz son 17 metros. Esto es el máximo valor de longitud de onda que puede oír el oído humano. Ahora vamos a ver el mínimo. Para coger la longitud de onda mínima tenemos que coger la frecuencia máxima, ¿vale? Bueno, pues hacer este cociente y os dará 0,017 metros, es decir, 17 milímetros. Esa es la mínima longitud de onda a partir de la cual podemos escuchar nosotros, ¿vale? El oído humano empieza a oír a partir de esta longitud de onda. Así que la respuesta, pues la A, ¿vale? Muy bien. Pregunta 11. Sabemos que cuando la luz pasa de un medio a otro, con un índice de refracción menor, puede darse el fenómeno de la reflexión interna total o reflexión total que hemos visto en clase, ¿vale? ¿Para qué valores del ángulo de incidencia se dará dicho fenómeno? Bueno, pues esto es puritita teoría. Ya sabéis que cuando pasamos de un medio con un índice mayor a uno menor, y siempre os explico el caso del agua al aire, ¿vale? Estos rayos van a, ¿qué? Pues van a aumentar su ángulo, es decir, el rayo refractado se va a ir alejando de la dirección normal, ¿vale? A la superficie que separa los dos medios.
¿Qué pasa? Pues que puede llegar el caso en el que ese ángulo refractado sea de 90 grados, y esa es justamente la situación del ángulo límite, que se puede calcular fácilmente con la ley de Snell, como ya sabéis, y que nos quedaría pues esta expresión. Así que, a partir de ese ángulo, ¿vale?, se va a producir la reflexión total, que quiere decir que solamente se reflejan los rayos y ninguno se refractaría al otro medio, ¿vale? Así que la situación que nos pedían es que el ángulo tiene que ser superior al ángulo límite, ¿vale? Es puritita teoría y lo hemos visto pues muchas veces en clase, así que este no podíais fallar. Venga, pregunta 12. La imagen de un objeto real que forma una lente delgada divergente es también muy parecido a otros tribunales que hemos visto. Esta pregunta es hacerse un diagrama de rayos para una lente divergente y ya está. Yo tengo aquí mi objeto y lo hacemos incidir la luz sobre pues una lente divergente, que ya sabéis que se representa de esta manera, y nos hacemos el diagrama de rayos. El rayo que incide de forma perpendicular sabemos que es divergente y que su prolongación pasaría por el foco F'. Luego tenemos el rayo que incide pasando por el foco F, que sale perpendicular a la lente. Y por último cogemos un tercer rayo, si queréis, que pase por el vértice, donde confluyen esos rayos, ahí aparece la imagen. Bien, ¿qué pasa? Pues que esta imagen no confluyen los rayos en el espacio imagen, que es a la derecha, sino en el otro lado, que es el espacio objeto. No confluyen los rayos, sino sus prolongaciones. ¿Qué quiere decir? Pues que se trata de una imagen virtual derecha, porque fijaros que también tiene la misma, el mismo sentido que el tamaño del objeto, y es de menor tamaño que el objeto, ¿no? Por lo tanto, siempre va a ser de menor tamaño, y me da igual dónde coloquemos este objeto. Siempre, a través de una lente divergente, el objeto que va a aparecer, la imagen que va a aparecer, va a ser virtual derecha y de menor tamaño. Así que, pues viendo las opciones, ya se ve, ¿no? Siempre de menor tamaño que el objeto. Muy bien, pues venga, vamos a la 13. Ya empezamos con alguna preguntita de física del siglo XX, ¿vale? Que ya os he comentado muchas veces, es un tema muy sencillo. Entonces, hay que conocer 4 o 5 fórmulas, hay que tener claros los conceptos y esto se contesta solo, de verdad. La teoría espacial de la relatividad establece que la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales. La velocidad de la luz en el vacío depende de la velocidad del foco y del observador, es decir, justo lo contrario que la opción A. Y C, la luz se propaga en el vacío a una velocidad infinita. Vamos a ver, ¿qué dice la teoría especial de la relatividad de Einstein? Bueno, pues nos dice dos cosas. El primer postulado es lo que conocemos como principio especial de relatividad, que dice: todas las leyes de la física van a ser las mismas en cualquier sistema de referencia inercial. Inercial ya sabéis que quiere decir que no está acelerado, ¿vale? Que está o bien en reposo o bien se mueve con una velocidad constante. Es decir, que nosotros no podemos priorizar un sistema frente a otro, es decir, todos son igual de buenos o igual de malos. No hay ningún sistema de referencia inercial privilegiado que se pueda considerar como absoluto. Y el segundo postulado, que es el que nos interesa, dice que C es invariante, es decir, que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal y que es independiente del movimiento de la fuente de la luz. Es decir, que básicamente me da igual cuál sea el sistema de referencia inercial que yo mire, ¿vale? Que yo use, que vamos a calcular siempre el mismo valor de la luz en el vacío. Por lo tanto, la A, ¿vale? Muy importante que conozcáis estos postulados, que son solo dos, ¿vale? Y sobre todo el segundo, pues para esta pregunta era básico conocerlo. Ya lo hemos visto en clase, que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia inerciales. Vale, pregunta 14. Esto es de efecto fotoeléctrico, como veis. Dice, se tiene una superficie metálica cuyo trabajo de extracción es W, ¿vale? Si sometemos dicha superficie a radiación electromagnética, por ejemplo, si la iluminamos con una cierta luz, ¿vale?, tal que la energía de los fotones incidentes es E, ¿cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos por el metal como consecuencia del efecto fotoeléctrico? EC máxima. Bueno, esto es literalmente saberse la fórmula del efecto fotoeléctrico, no tiene más. El efecto fotoeléctrico ya sabéis que consiste en este fenómeno de radiar, hacer incidir luz sobre un metal, ¿vale?,
y que extraigamos a partir de esa luz, hagamos saltar, si queréis, arrancar electrones del metal, ¿de acuerdo? Para que esos electrones puedan salir del metal, la luz tiene que tener una energía suficiente como para vencer lo que se llama el trabajo de extracción. Si la luz incidente tiene una energía menor que el trabajo de extracción, pues no salen disparados electrones, ¿vale? Si es mayor, pues sí. Y aquí, esos electrones, esa diferencia de energía, se puede transformar, en el mejor de los casos, no siempre, pero en el mejor de los casos, en energía cinética. Con lo cual, por eso nos dicen energía cinética máxima. Así que, la formulita es la siguiente. H por F es la energía inicial. Trabajo de extracción depende solamente del material y se puede calcular como H por una frecuencia umbral. Y esto es igual, ¿no? Más un medio de la masa del electrón que saldrá disparado por su velocidad máxima al cuadrado, es decir, la energía cinética máxima. Bueno, pues de aquí, despejando la energía cinética máxima, ¿qué va a ser? Pues la energía de la luz incidente menos el trabajo de extracción. Estoy utilizando aquí la misma nomenclatura que nos habían puesto en el enunciado, ¿vale? E menos W. Bueno, pues E menos W, la C, ¿no? Y ya está. Era conocer la fórmula del efecto fotoeléctrico. Fijaros qué fácil, ¿eh? Venga, vamos con la 15. La 15 va de física nuclear. Dice, un núcleo de radio 226, ¿vale? 226,88 en concreto, se desintegra emitiendo una partícula alfa, ¿vale? Esto ya sabéis que 226 es el número atómico, el número másico, y el 88 es el número atómico, ¿vale? Z y A. Bien, ¿cuál es el número de neutrones y el número de protones, número atómico, del núcleo restante de radón? Ya nos dicen que lo que se va a producir va a ser un núcleo de radón. Vale, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una desintegración alfa. Es decir, tenemos un núcleo inicialmente, se desintegra y produce, ¿no? Radia una partícula alfa. Esa partícula alfa se puede escribir como el helio 4,2, es decir, como el núcleo de un átomo de helio, ¿vale? Que ya sabéis que tiene un número atómico de 2, es decir, tiene 2 protones y tiene 2 neutrones, por eso su número másico es 4, 2 más 2, ¿vale? 4. Vale, pues si yo lo que tengo inicialmente es el radio y experimenta esta radiación alfa, ¿qué le va a pasar? Bueno, pues que su número másico va a disminuir en 4 unidades y su número atómico va a disminuir en 2 unidades. Así que nos quedaría 222,86. Pero ojito, porque aquí alguien se puede confundir y pensar que el 222 es la N. No, la N es el número de neutrones y el número másico es la suma de todos los nucleones, es decir, todas las partículas que tenéis en el núcleo, que son neutrones y protones. Así que los neutrones es A menos Z, 222 menos 86, que os daba 136. Así que mucho ojito, porque sé que esto lo conocéis bien, pero hay que leerse bien el enunciado. Aquí, fácil meter la pata y marcar, por ejemplo, la opción A, y pensar que las otras no tenían sentido. No, porque nos dicen número de neutrones, ¿vale? Número másico menos número atómico. Bien, 136, por lo tanto sería la respuesta de la opción B. Bueno, pues hasta aquí este test. Como veis, muy parecido a otros que hemos hecho del mismo año, ¿vale? De otros tribunales. Y yo os diría que lo practiquéis, que lo repaséis, que hagáis muchos ejercicios de los últimos años, porque va a ser parecido a este, seguro, ¿vale? Y ya veis que no hay mucha diferencia entre un examen y otro, sobre todo si son del mismo año, porque esencialmente intentan mantener más o menos los mismos criterios y el mismo nivel de dificultad, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya sido muy útil este vídeo y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.